permanece, ¿ya? Todo el que en él permanece no continúa pecando. No dice no peca, ¿ah? No. Eso lo pusieron los católicos, Cipriano de Valera, en todas sus versiones, Casiodoro de Reina. No continúa pecando, no peca. Es imposible no pecar, ¿ya? Incluso al salvado le es imposible no pecar. ¿Ah? Entonces no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto y no le ha conocido, pero ya tiene vida eterna, ya tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo traducen los católicos? Cipriano de Valera, Reina Valera, Casiodoro de Reina, traducen de la siguiente manera, que es lo que nosotros leemos generalmente en nuestras Biblias, en la Biblia Cipriano de Valera en 1960. Todo el que en él permanece no peca, no peca. Es que es imposible no pecar. De hecho, en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, en el original no dice no peca, como si el hombre pudiera llegar a nunca más pecar. No, dice no continúa pecando. Pero esa persona que por no permanecer en Cristo va a continuar pecando, es una persona que va a continuar pecando porque siendo salvo con vida eterna, él se quedó hasta ahí, no siguió progresando en la lectura de su palabra, de la Biblia, no predica a nadie el Evangelio, no se reúne con otro hermano en la fe. Lo más probable es que la persona que ya tiene vida eterna, que es salvo, que ya está acá, es una persona que anda solitaria, no se congrega con otro hermano en la fe. Seguramente él tiene amistades con el mundo y por eso se le pegan las costumbres de la gente del mundo. Tiene vergüenza de Cristo, le da vergüenza, es timorato, es medio pusilánime, no predica el Evangelio y por esa situación él no está permaneciendo en Cristo. Permanecer en Cristo para una persona que ya tiene vida eterna es estar congregado con otro hermano en la fe, para alimentarse de la palabra, tener comunión con otro hermano en la fe, aprender del Señor, conocerle al Señor en la Biblia, verle. Nosotros vemos y conocemos al Señor, nosotros los que ya tenemos vida eterna, cuando leemos la Biblia. Ahí conocemos lo que al Señor le agrada, lo que le disgusta, lo que le entristece, lo que le enfurece. Ahí conocemos y vemos al Señor cuando leemos la Biblia. Eso es permanecer en Cristo, leyendo la Biblia. Pero cuando una persona se arrepiente para salvación, cree con todo su corazón en el Evangelio, nace de nuevo entonces, pasa de muerte a vida y es sellado con el Espíritu Santo, tiene vida eterna, porque el Espíritu Santo ha sido sumergido en él hasta la redención. No sale más el Espíritu Santo. Eso significa que la persona tiene una prenda en garantía de parte del Señor, que le garantiza que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, Él también se va con Él, ¿ya? Por eso que en Efesios 1, versículos 13 y 14 dice, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es precisamente las arras de nuestra herencia, la prenda en garantía que nos dejó Cristo. Nos garantiza que Él nos lleva al cielo, a todo evento. El Espíritu Santo va a estar hasta el evento del rapto, va a estar en nosotros, sumergido. Nos dejó como garantía el Espíritu Santo el Señor. No se pierde más la salvación. Yo puedo ser un tibio, puedo ser un degenerado, un violador, no un violador, pero una persona que caiga en delitos graves, sexuales, y no pierdo más la salvación, porque eso es vida eterna, vida eterna. Ahora, esto es lo que no cree la gente de las religiones, y eso los condena, porque Cristo nos vino a dar vida eterna. Ahora, es importante que el Evangelio es lo que tiene que ser oído por el ser humano, el verdadero Evangelio, y ser creído con fe. Entonces, acá, a los efesios de ese tiempo, la pequeña iglesia que se reunía en Éfeso, el pequeño grupito de personas que estaban reunidas en la localidad de Éfeso, a ellos les está escribiendo el apóstol Pablo lo que a ellos ya les había ocurrido. Y les dice, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído. Eso es lo primero, oír el Evangelio. Hay que oírlo. La persona tiene que oír el Evangelio.
Oír cómo fue que Cristo logró la inimputabilidad penal para nuestras almas, cómo logró la vida eterna. Que cuando nosotros pequemos, nunca más nuestras almas sean condenadas a la muerte. ¿Cómo lo logró? Hay que oírlo para poderlo creer. Entonces, en Cristo, también vosotros, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en el evangelio con todo el alma, esto es, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, el evento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida. Cada salvado es posesión adquirida al precio del alma de Cristo, el alma, de la vida del alma de Cristo. Entonces ahí el apóstol Pablo está hablando acerca del oír el Evangelio, el genuino, oírlo, y una vez que la persona oye el Evangelio genuino, oye cómo fue que Cristo nos dio la vida eterna, la inimputabilidad penal, que fue lo que prometió Cristo antes de ir a la cruz. En Juan 10:28 Cristo dijo, y yo les doy a vuestras almas vida eterna. Vida eterna, eterna vida. Ustedes jamás morirán sus almas, nunca. ¿Qué es lo que condenaba a la muerte a nuestras almas? Antes de Cristo, nuestros pecados. Después de Cristo ya no nos condenan nuestros pecados. O sea que una persona que hace efectiva la vida eterna para él, la hace efectiva, creyéndola con todo el alma, ahora puede matar, robar, fornicar, violar, matar, emborracharse, irse con prostituta, y es inimputable penalmente. ¿Ya? Hasta ahí tiene que ser eso entendido muy bien. Que la condena penal, que es la muerte del alma por pecar, no pesa más sobre el alma salvada. Eso tiene que creerse con toda el alma, con fe, certeza y convicción. Si no, Dios no le sumerge el Espíritu Santo a la persona. O sea, el segundo requisito para que finalmente el alma sea salva es, aparte de creer, creer con fe. Recordemos que en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Acá están los dos requisitos. El que crea en el Evangelio, el que lo crea. Y, aquí viene el segundo requisito, como resultado de haberlo creído con fe, no solamente creer, sino que haber añadido fe, haberlo creído con toda el alma, sin ninguna duda, yo sumergiera al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo dentro de él, es decir, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. O sea, Cristo pide creer con toda el alma, no así nomás, no creer con cierta duda. Que cuando Él, en vez de nosotros, murió la muerte de nuestras almas, porque eran nuestras almas las que estaban condenadas a la muerte, y la salvación de nuestras almas ha sido por una completa sustitución, alma por alma. Porque si no, no era válida la sustitución, ¿verdad? En obediencia a este principio de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Entonces, el Evangelio hay que oírlo. Y el Evangelio no dice que Cristo resucitó. No. Poner atención, no dice que Cristo resucitó. No lo dice. Está mal escrito por los católicos. Que Cristo resucitó. No, dice que ha sido resucitado. O sea que Cristo, su cuerpo por él mismo, no resucitó, sino que ha sido resucitado. ¿Logran entender la diferencia entre resucitó versus ha sido resucitado? Es muy importante el detalle. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, ¿ya? 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo está anunciando cómo fue que nuestras almas quedaron con vida eterna. ¿Cómo logró Cristo la inimputabilidad penal? ¿Ya? Entonces dice que Cristo, ahí dice, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Aquí está el escrito original, ¿ya? El original acá. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y fíjese usted el detalle, y que ha sido resucitado, no que resucitó Cristo por él mismo,
No, que su cuerpo ha sido resucitado. ¿Lo pueden ver o no? Le pueden sacar un pantallazo, ¿eh? Le pueden tomar un pantallazo al original. Es muy importante la expresión, que ha sido resucitado, su cuerpo ha sido resucitado. No que Cristo por acción de él mismo resucitó, sino que su cuerpo ha sido resucitado. ¿Ya? Aquí está la frase, que ha sido resucitado, que su cuerpo ha sido, por un tercero, ha sido resucitado. ¿Por qué es tan importante esto? Ustedes dirán, don Ulises, usted está siendo demasiado minucioso. Es que hay que ser minucioso. Había el Padre y el Hijo hecho acciones en torno a la salvación de nuestras almas. Los dos, el Padre Celestial, Dios Padre y Dios Hijo, los dos hicieron acciones en torno a la salvación de nuestras almas. Los dos se pusieron en pro de salvación de nuestras almas. Los dos actuaron, el Padre Celestial y el Hijo. Y también el Espíritu Santo. ¿Ya? La Trinidad de Dios en pos de la salvación de nuestras almas. Cristo dijo, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. ¿Ya? Lucas 9:56. Ahora, el Padre, en pro de salvar nuestras almas, le ordenó a su Hijo poner la vida y volverla a tomar. Lo dijo el Señor en Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, mi vida. Y noten que la vida del cuerpo físico de Cristo, Cristo no la volvió a tomar. Su cuerpo físico fue por un tercero resucitado. Fue vuelto a la vida el cuerpo de Cristo por acción de un tercero, que su cuerpo fue sepultado y que ha sido resucitado. No que Cristo mismo tomó la vida de su cuerpo, no. Cristo en la cruz puso la vida de su espíritu, de su cuerpo y de su alma. Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, su espíritu puesto en la cruz. Su cuerpo físico puesto en la cruz. Y también su alma. La vida del Espíritu de Cristo, la vida de su cuerpo físico y la vida de su alma. Ahora, es muy importante examinar los detalles de cómo fue que Cristo nos dio la inimputabilidad penal a nuestra alma. Entonces Cristo puso su vida física en la cruz, su cuerpo. Cuando su cuerpo murió, ¿ya? Él puso la vida de su cuerpo, pero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. No. La vida de su cuerpo fue resucitado por acción del Espíritu Santo, del Padre, y que ha sido resucitado su cuerpo. Ahí está el detalle. Por supuesto que Cristo resucitó, pero no por acción de él, sino que su cuerpo fue resucitado por acción de ayuda del Padre, del Espíritu. ¿Me entienden? Es Dios que está haciendo esta acción. Pero es muy importante el detalle. Por eso que hay que ir a 1 Corintios 15. Ahí está la expresión verdadera, el original. Que ha sido resucitado. Que ha sido. Ha sido resucitado al día tercero. Ahí está la frase. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. ¿Ya? Ahí está el anuncio, ahí está el Evangelio. Entonces, este bendito Evangelio de salvación es precioso porque ahí nosotros entendemos cómo fue que Cristo nos salvó, nos dio la salvación a nuestras almas. Salvación de que a nuestras almas les fuese quitada la vida, que nosotros fuéramos condenados a la muerte por nuestros pecados. Entonces, Cristo en la cruz puso la vida de su espíritu, puso la vida de su cuerpo y puso la vida de su alma. Ahora, cuando cerca de la hora novena, como dice los Evangelios, Mateo 27, versículos 45 al 46, ¿ya? Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra,
todo el globo terráqueo se oscureció, porque ahí se estaba cumpliendo Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados que nosotros vamos a cometer en nuestra vida física, todos los que condenan nuestras almas a la muerte. Cada uno por sí solo, ¿verdad? Cada uno de ellos por sí solo nos condena el alma a la muerte. Todos ellos, usando el Señor de su omnisciencia, su conocimiento anticipado de todos los pecados que nosotros vamos a cometer desde que nacemos, vivimos y morimos, de generación en generación, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, porque Cristo conoce todos los pecados de nosotros, antes que nosotros incluso nacemos en este mundo, tiene omnisciencia, presciencia nuestro Dios. Todos ellos, por amor infinito a nuestras almas, Cristo voluntariamente se los dejó cargar en su cuerpo. Entonces ahí Pedro dice, en 1 Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados, los que condenaban nuestras almas a la muerte, porque ahora ya no nos condenan. El que fue condenado penalmente por nuestros pecados fue Cristo, en vez de nosotros. Entonces le fueron cargados a Él. Y por acción de eso, porque ya Cristo tenía judicialmente todos nuestros pecados que se condenan con la muerte del alma en su cuerpo, por acción de eso, el Padre lo desamparó. En ese momento Cristo entró en muerte de su alma. Su alma entró en muerte. El alma de Cristo entró en muerte. Muerte es separación, desamparo. Siempre estaba unido Cristo al Padre, siempre. En Juan capítulo 14 quedó demostrado cuando Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le responde, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es como una fusión. Estaban fusionados eternamente, Dios Padre y Dios Hijo, eternamente fusionados en un solo ser. La Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, unidos siempre, fusionados. Muerte es separación, desamparo. Desamparo del Padre respecto de la criatura humana, respecto de nosotros, y en la cruz respecto de su Hijo. Cristo lo expresó de esta manera, cerca de la hora novena. Habiendo sido cargado con todos nuestros pecados, y como los pecados se pagan con la muerte del alma, y la muerte del alma es desamparo. Desamparo. Fíjense ustedes que todo el tiempo que el ser humano viva en este mundo gozará del amparo provisorio de Dios. En cualquier momento que la persona en vida se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios viene en su amparo, en su auxilio y lo lleva al cielo, ¿verdad? Lo hace entrar por Cristo el camino angosto que va a la vida. Pero este amparo provisorio se termina con la muerte física. Y de aquí en adelante, nunca más el Señor irá en amparo de esta alma. Esta alma gritará por auxilio. Y Dios nunca más irá en auxilio de esta alma. Esta alma seguirá existiendo eternamente desamparada. Desamparo eterno. Eso es estado de muerte para el alma. Porque recordemos que Dios ha creado toda alma con existencia eterna. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11. Dice ahí, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el alma. El alma es nuestro yo. Entonces cuando el alma termina siendo totalmente desamparada por Dios, sin nunca más Dios ir en amparo por siempre, nunca más en amparo de esa alma, el alma pierde el auxilio de Dios, el amparo de Dios, existiendo eternamente desamparada. Ese estado es estado de muerte, separación, desamparo. Y en ese estado quedó Cristo en la cruz, desamparado. Y Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Si Cristo no hubiese muerto la muerte que tenían que morir nuestras almas todavía tendrían que morir por nuestros pecados. Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas para que nuestras almas no muriesen por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo y Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Ahora nuestras almas no pueden volver a morir por los mismos pecados que ya los pagó Cristo, le fueron imputados a su cuerpo. Él los pagó ya todos en vez de nosotros, penalmente. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, en inglés, nosotros podemos decir que nuestros pecados, our sins, no longer exist. Nuestros pecados ya no existen más. Why? ¿Por qué? Bueno, because Christ died for our sins, and so he said that. Porque Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, ¿ya? Criminally, penalmente, our sins, your sins, my sins, of the soul, ¿ya? Your soul, my soul,
our soul, de nuestras almas, no longer exist. Criminally. Penalmente. Penalmente, criminally, our sense, your sense, my sense, no longer exist. No existen más penalmente. El aspecto penal de la ley quedó abolida en la cruz. Todas nuestras infracciones, que son los pecados, ¿verdad? Los pecados nuestros son infracciones a los mandamientos de Dios. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. En el original dice, el pecado es iniquidad, ¿ya? Desobediencia a los mandamientos de Dios. A no mentir, no adulterar, no fornicar, no codiciar. Cuando lo hacemos, estamos pecando. Y el pecado se condena con la muerte del alma. Pero todos los pecados nuestros, es decir, nuestras infracciones, habidas y por haber, a la ley de los mandamientos de Dios, fueron todas cargadas en el cuerpo de Cristo. Entonces, de esa manera, Cristo penalmente abolió la ley, en el aspecto penal. No tiene sentido que la ley de Dios siga vigente ahora en el aspecto penal. No tiene sentido. Si ya anticipadamente, usando de omnisciencia, Cristo, conociendo todas nuestras infracciones, nuestras transgresiones, nuestros pecados, a su ley de sus mandamientos, los conoció todos, se los dejó todos cargar, los pagó todos penalmente. Penalmente. Criminally. Our sins no longer exist. Nuestros pecados no existen más penalmente. En el aspecto penal, en lo que tiene que ver que sea condenado con la muerte del alma, ya no va más. Es por eso que en Efesios capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, completamente abolida en el aspecto penal de la ley. Recordemos que Cristo en Lucas capítulo 16, versículo 16, lo dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta ahí nomás. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, versículo 17, voy a hablar el original, dijo el Señor, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. No es como escribe Cipriano de Valera, traduce Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina, que dicen, no penséis que he venido a cumplir la ley, o los profetas no he venido a cumplir, o sea, no penséis que he venido a abolir la ley, o los profetas no he venido a abolir, sino a cumplir, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. No es cumplir, es completar, ¿ya? No es abolir, es destruir. A ver, Mateo 5, 17, les voy a mostrar el original. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Escritura usando el escrito original, porque las traducciones católicas han tergiversado ciertos pasajes clave de la Escritura. Entonces no nos permiten nosotros entender bien. Mateo 5, 17. A ver, ¿dónde está? Ahí dice, no penséis que he venido a destruir. ¿Ahí? Ahí. Dice, no penséis que he venido a destruir, dice. Destruir. A ver si se logra ver ahí. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. ¿Ya? Entonces, no es cumplir. No penséis que he venido o sea, no penséis que he venido a abolir. No es abolir. Es a completar. ¿Ya? No penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. No es cumplir, es completar. ¿Ya? Entonces, cambian un poco los significados. El Señor cuando dice en Mateo 5, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está completando la ley. Ahí la está completando. Antes estaba un poco incompleta. Cuando dice el Señor, oíste que fue dicho en la ley a los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Ahora es enojarse. O sea, le subió el alto estándar de exigencia moral que es inalcanzable para la moral humana. Nosotros no podemos evitar enojarnos. No podemos evitar pecar de pensamiento. Cuando los varones miramos la belleza de una mujer, nosotros no podemos evitar codiciar su hermosura, siendo que esa mujer no es nuestra esposa. Para Dios estamos adulterando. Si había una persona hipócrita de ese tiempo, un fariseo, que estaba pensando él que por estar cumpliendo la ley se merecía el cielo, no ser condenado, que no estaba pecando, ahora ya no tenía ninguna esperanza en la ley. Porque el Señor vino a completar la ley, porque la ley fue dada no para que nosotros intentando cumplirla, obedecerla, fuéramos salvados del infierno, sino que para que a través de la ley conociéramos el pecado que está en nosotros, vive en nosotros. Recordemos que el apóstol Pablo era una persona que fue elegida por el Señor desde el vientre de su madre. Dios permitió que el apóstol Pablo obtuviera una preparación como ningún otro apóstol. Las revelaciones que le dio Dios a Pablo, las que recibió el Pablo del Señor, no las recibió ningún otro apóstol. Bueno, Juan recibió el Apocalipsis, pero Pablo recibió del Señor lo que es la iglesia. Por eso que cuando el apóstol Pablo escribe a la pequeña iglesia que estaba en Éfeso, Efesios capítulo 5, versículo 30, es el apóstol Pablo el que escribe así, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Esa revelación de lo que es la iglesia se la entregó el Señor Jesucristo a Pablo, a ningún otro apóstol. También recibió del Señor el apóstol Pablo este evento glorioso que era un misterio revelado a Pablo, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, para ser librado de la ira venidera. ¿Ya? La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica: y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta? A quien el Padre resucitó físicamente el cuerpo de Cristo. No que Cristo resucitó por él mismo. ¿Me entienden? A quien ha resucitado de entre los muertos, el Padre. El Padre volvió a tomar la vida del cuerpo de Cristo para Cristo. Cristo puso la vida de su cuerpo, pero Cristo no la volvió a tomar, la vida de su cuerpo. Su cuerpo volvió a la vida por acción del Padre. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo: y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a quien el Padre, el cuerpo físico de Cristo, Él lo resucitó. El Padre se lo resucitó al Hijo. A quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es por eso que en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, es el apóstol Pablo el que por revelación de Cristo escribe: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, a las nubes, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado con vida física hasta ese entonces del evento del arrebatamiento, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para esperar al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el Señor le reveló al apóstol Pablo y a ningún otro apóstol este evento que era un misterio, el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Solamente el apóstol Pablo lo recibió. El apóstol Pablo recibió este misterio del arrebatamiento. El apóstol Pablo recibió del Señor lo que es la iglesia, lo que significa la iglesia. Somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Efesios capítulo 5, versículo 30. Y también el apóstol Pablo recibió el Evangelio. O sea que nosotros somos salvos creyendo con fe en el Evangelio del apóstol Pablo, de ningún otro apóstol. El Señor no se lo reveló, no se lo entregó este anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna a ningún otro apóstol, sino al apóstol Pablo. Por eso que en Romanos 2, capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice:
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. A mi evangelio. Mío. El evangelio es mío. El Señor me lo reveló a mí. Me lo entregó a mí para ser anunciado a los gentiles. Entonces, nosotros somos salvos creyendo estrictamente en lo que predica el apóstol Pablo, en el evangelio del apóstol Pablo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, yo os anuncio lo que también asimismo recibí del Señor. También lo recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que su cuerpo ha sido sepultado, y que ha sido su cuerpo resucitado por acción de un tercero. No que Cristo resucitó, sino que ha sido resucitado su cuerpo. Es importante ese detalle, ¿ya? Conforme a las Escrituras. Que ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Estaba profetizado que el Padre iba a volver a la vida al cuerpo físico de Cristo. No que Cristo por acción del mismo, sino que su cuerpo físico fue levantado de la muerte por acción del Padre, ¿ya? Y que ha sido su cuerpo físico, que estaba muerto, vuelto a la vida por acción del Padre, del Espíritu de Dios, ¿ya? Que ha sido resucitado. Y esto es muy importante para entender que lo que el Señor puso, ¿ya?, para poder salvar nuestras almas, fue la vida de su alma. No la vida de su espíritu, no la vida de su cuerpo. Porque nosotros estamos condenados a la muerte del alma por nuestros pecados. Ahora, el espíritu nuestro muere, el cuerpo muere, pero es el alma, nuestro yo. Es por eso que en Isaías 53:11 se dice de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De su alma. Entonces, ¿qué fue lo que entró en muerte cerca de la hora novena? De Cristo. ¿Qué fue lo que entró en muerte? ¿La vida de su cuerpo? No. No, porque cerca de la hora novena Cristo todavía conservaba viva su cuerpo, conservaba con vida su cuerpo. Había puesto la vida de su cuerpo, pero todavía su cuerpo no le había sido quitada su vida. Aquí en la cruz del Calvario, concentrémonos. En Juan capítulo 19, versículos 26 al 30. Se había oscurecido todo el globo terráqueo, porque todos los pecados nuestros habían sido cargados en el cuerpo de Cristo. Cristo, por amor infinito a nuestras almas, Él lo permitió. Voluntariamente se lo dejó cargar a Él, a su cuerpo. Ahora, ¿cómo se condenan penalmente los pecados? Con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. El alma humana queda condenada a la muerte por pecar. Un pecado le basta al alma para ser condenada a la muerte. Ni siquiera 2, ni 3, ni 4. 1. El alma que pecare, morirá. Esa morirá. ¿Ah? Romanos 6:23. La paga del pecado, muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna para el alma, para nuestra alma, en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces Cristo vino a salvar las almas, no los cuerpos, no los espíritus, las almas. Porque los espíritus pierden la vida. Y Dios los hace volver a nacer de nuevo espiritualmente. Los cuerpos físicos de todos nosotros pierden la vida. Todos los cementerios son testigos de esto. O sea, Cristo vino a impedir que al alma nuestra le fuese quitada la vida. Que nuestras almas entraran en muerte. Porque si nosotros entramos en muerte de nuestras almas, no podemos volver a la vida. Si un alma entra en muerte, en separación de Dios, eso es para siempre. Muerte eterna. No puede volver a la vida. El alma. Es el alma la que no tiene que morir. Que no tiene nunca, por ningún motivo, que morir el alma. Que permanentemente esté con vida. A eso vino Cristo. A impedir que nuestras almas entraran en muerte. Que se nos fuera quitada la vida al alma. A impedirlo. Porque el espíritu muere. El cuerpo muere. Es el alma la que no tiene que morir. Porque el espíritu muere, pero el ser humano puede pasar de muerte a vida, nacer de nuevo. Se lo dijo el Señor a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo, el espíritu. ¿Ya? Nacer de nuevo. El alma del ser humano está viva, pero con su espíritu muerto, a temprana edad por haber pecado. Desde el momento que el ser humano deja el estado de niñez, ahora el ser humano si se muere así, siendo niño, va directamente al cielo, porque el Señor dijo de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Porque los niñitos, a pesar de que son pecadores, como todos nosotros, ellos todavía no han desarrollado a plenitud la conciencia.
el conocimiento pleno del bien y del mal. Y por lo tanto, como el Señor es juez justo, no le va a tomar penalmente un pecado al niño en cuenta, porque está todavía sin desarrollar a plenitud el conocimiento de lo que es bueno y malo. Está en un estado de inocencia todavía el ser humano. Y al morir así, se va al cielo. Por eso que Cristo dijo de los pequeñitos, de los tales es el reino de los cielos, pero cuando el ser humano ya cruza el umbral del estado de niñez al estado de no niñez, y ahora sí que adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, de ahí en adelante sí, el Señor le empieza a considerar penalmente sus pecados. Se los empieza a tomar en cuenta penalmente. Entonces, el primer pecado cometido dejando el estado de niñez, Dios se lo toma en cuenta penalmente. ¿Y cómo se condena el pecado? Con la muerte del alma. Entonces, lo primero que ocurre es que la condena por pecar se ejerce a la muerte, se ejerce sobre el espíritu. Entonces el ser humano queda muerto espiritualmente, con su alma viva, su cuerpo vivo, pero su espíritu murió. Le es quitada la vida al espíritu. Y muerto espiritualmente el ser humano, con su alma viva, puede oír a Dios. Por eso que en Juan 5:25 dice claramente el Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Los muertos espirituales. Pero es el alma la que oye, es nuestro yo. Nuestra alma está viva todavía. No le ha sido quitada la vida al alma, ¿ya? En este camino ancho. Entonces, pero el espíritu ya le fue quitada la vida. Cuando los muertos espirituales, ya sin espíritu, muertos espiritualmente, pero con el alma viva, oye al Hijo de Dios y cree la salvación conquistada por Cristo para nosotros, para nuestras almas en la cruz, pero la cree con fe, Dios lo hace pasar de muerte a vida. Es decir, entra por la puerta estrecha, desde el camino ancho, por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto que va a la vida, pasa de muerte a vida, nace de nuevo su espíritu. Recobra la vida espiritual el muerto espiritual, nace de nuevo. Pero le fue quitada la vida de espíritu en un momento, ¿verdad? En algún momento. Ahora aquí, estando acá, la persona que ya pasó desde el camino ancho, por Cristo, al camino angosto que va a la vida, los que están aquí tienen vida eterna, Dios le sumerge el Espíritu Santo. Él la prenda en garantía. Fuisteis sellados, es el bautismo. Bautismo del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención de las posesiones queridas. O sea que el Espíritu Santo va a estar permanentemente dentro de aquel que nació de nuevo hasta el evento del rapto, del arrebatamiento. No sale más, o sea, está asegurada la vida eterna para él. Esa persona puede matar, robar, ser una persona tibia, vivir en pecado, vivir según la carne, no vivir santo, o sea, viviendo, revolcándose en el mundo, en las contaminaciones del mundo, no permaneciendo en Cristo, y sigue inimputable penalmente. No le puede ser quitada más la vida al alma, porque en vez de su alma, a Cristo le fue quitada la vida de su alma. Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas, producto de nuestros pecados, de nuestras almas, que le fueron cargados hace 2000 años atrás a Cristo en la cruz del Calvario. Y nadie paga dos veces con la muerte por los mismos pecados. Los mismos pecados que cometeremos hasta que nos muramos, ya le fueron cargados a Cristo y los pagó todos. Entonces, de esa manera, primero, Cristo abolió la ley en el aspecto penal de la ley. Recordemos que Cristo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a destruir la ley, a destruirla, sino a completarla. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Pero Cristo, al morir por nuestros pecados en la cruz, nuestras infracciones penales, que se condenan con la muerte del alma, todas nuestras infracciones penales que cometeremos toda nuestra vida, nosotros hemos quedado incondenables penalmente. Por eso que en Romanos 5, versículos 12 y 13, Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13, dice ahí el apóstol, está escrito en la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley penal, cuando uno peca, cuando uno infringe la ley, penalmente no puede ser condenado. O sea, el salvado puede matar, robar, fornicar, y penalmente, muerte del alma, infierno, juicio ante el gran trono blanco, lago de fuego, no va para él. No va para él.
penalmente, no puede ser condenado. A ver, Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Acá está. Ya. Porque hasta la ley, pecado había en el mundo, mas el pecado no es imputado no habiendo ley. Ahí está el original. Mas el pecado no es imputado no habiendo ley. Romanos 5:13. Mas el pecado no es imputado no habiendo ley. Ley en el aspecto penal. Está la ley moral y la ley penal. La ley de Dios. El componente moral y el componente penal. El componente penal de la ley no existe más. No existe más. ¿Ya? No existe más. Por lo tanto, la ley fue abolida en la parte penal. Por lo tanto, yo, gracias a que Cristo abolió la ley penalmente, yo ahora tengo inimputabilidad penal en mi vida terrenal. Yo puedo matar, revolcarme en el pecado. Yo puedo matar, violar, fornicar, irme con prostitutas, beber alcohol, fumar, tomar, revolcarme en el pecado. Y no puedo ser condenado a la muerte de mi alma. ¿Lo puedes creer? Créelo. Porque ese ha sido el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz, los pecados que cometen nuestras almas. Eso es vida eterna. Vida eterna. Cristo, habiendo sido cargado con todos nuestros pecados en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra, Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, entró en muerte su alma, porque el Padre lo desamparó. Esa unión eterna, esa fusión eterna entre Dios Hijo y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Padre, se rompió en la cruz. El Padre lo desamparó y Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado? Y lo dijo en arameo, para que los judíos entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53, conforme a muchas profecías que anunciaban cómo Cristo iba a darnos la salvación de nuestras almas, la vida eterna. La inimputabilidad penal para nuestras almas que son pecadoras. Que todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo físico, nos será imposible nunca más pecar. Y un solo pecado que nos vea el Señor en su presencia, que no le haya sido cargado al cuerpo de Cristo, nosotros lo tenemos que pagar con la muerte de nuestras almas. Pero como Cristo nos prometió antes de ir a la cruz, Juan 10:28, yo le doy vida eterna a vuestras almas, y sus cuerpos físicos no morirán para siempre, porque conforme a Juan 6:40, yo se los resucitaré en el día postrero, su cuerpo físico. Eso hay que creérselo al Señor. Eso es lo que nos prometió el Señor. Y lo cumplió cuando Él fue desamparado, su alma desamparada por la del Padre. Pero Cristo en obediencia, porque Él tenía que consumar lo que el Padre le había ordenado. Era la misión para salvar nuestras almas. Era una misión que tenía que consumar Cristo para darle salvación a nuestras almas, para dejarlas inimputables penalmente. Poner su vida y volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. ¿Cuál vida? La de su alma. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volver a tomar mi vida. Eso es lo que tenía que consumar. Entrar en muerte y volver a tomar la vida de su alma. Volver a la vida desde la muerte. Es por eso que en Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, nosotros leemos que se disiparon todas las tinieblas. Se disiparon. Recordemos, desde la hora sexta hasta la hora novena, mediodía, hasta más o menos 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y ahí Cristo, producto de los pecados nuestros, de nuestras almas que le fueron cargados en su cuerpo, fue oscurecido todo el globo terráqueo. La carga de todos nuestros pecados. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Los pecados nuestros que condenan o condenaban nuestras almas a la muerte. Ahora ya no. Cristo se encargó de que ahora ya no. Entonces, cuando estaban todos nuestros pecados en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, el Padre, que siempre había estado fusionado a su Hijo, unido, lo desamparó. El alma de Cristo entró en desamparo, en muerte. ¿Ya? Ahora, en Juan 19, versículos 26 al 30, nosotros leemos que las tinieblas que se habían ceñido sobre todo el mundo, sobre todo el globo terráqueo, se habían disipado, y Cristo le habla a María, a su madre. Y la ve el Señor, todavía estaba su cuerpo físico con vida. A Cristo no le había sido quitada la vida de su cuerpo. Esto es un detalle muy importante. Y Cristo le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, Juan recibió a María en su casa. Sabiendo que estaba todo consumado, dijo Cristo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba profetizado, había un profeta que había escrito, y en mi sed me dieron a beber vinagre, respecto de lo que Cristo iba a padecer en la cruz. Bueno, entonces Cristo dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, sabiendo que estaba todo consumado. A ver, aquí tenemos que nosotros detenernos. Sabiendo Cristo que estaba todo consumado. Todo. Sabiendo Cristo que estaba todo consumado. El Padre le había dado un mandamiento al Hijo para salvar nuestras almas. Que Cristo pusiese su vida, la de su alma, y la volviese a tomar. Es decir, que Cristo, producto de nuestros pecados que le fueron cargados a su cuerpo, su alma fuera desamparada, entrar en muerte, separación, muerte del alma de Cristo. Y que luego Cristo volviese a la vida, volviese a tomar la vida de su alma. Si Cristo no hubiese vuelto a tomar la vida de su alma, nunca hubiese sabido o hubiese pensado que estaba todo consumado. Pero Cristo supo que estaba todo consumado. Sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre, y unos soldados empaparon en una esponja vinagre en la vasija y se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, dijo, a gran voz, lo exclamó a gran voz, estando todavía vivo físicamente. De hecho, había hablado a María, había hablado a Juan, había probado el vinagre, habló y dijo, tengo sed, lo dijo. No le había sido quitada la vida de su cuerpo. ¿Pero qué le había sido quitado? ¿Cuál vida? La vida de su alma. Y cuando a Cristo le fue quitada la vida de su alma, nosotros no nos puede ser quitada la vida de nuestras almas. Ahí está la salvación. Esto es evangelio. Estas son las buenas noticias de salvación. Que Cristo murió, la muerte que tenían que morir nuestras almas. Cristo entró en muerte de su alma, cerca de la hora novena. Y por eso que cuando entró en muerte de su alma, y luego la volvió a tomar su vida, sabía que ya estaba consumada la salvación de nuestras almas. No nos puede ser quitada la vida de nuestras almas por ningún pecado que cometamos en esta vida terrenal. Porque al alma que le fue quitada su vida fue el alma de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Él tenía el poder de volverla a tomar. Y es por eso que antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo, dijo el Señor, Tetelestai, consumado es. Todas las almas del mundo han sido salvadas de la muerte por mí. Yo les he dado la vida eterna a las almas. Entonces, ¿qué es lo que hoy condena a un alma, a la muerte? Que no crea que ya Cristo le salvó, que no crea en el Evangelio, que no crea en Cristo y que no crea en el Evangelio. En Juan 3:18, Cristo, hablando acerca de sí mismo, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Cristo dijo, antes de ir a la cruz, yo le doy vida eterna. Y cuando exclamó, consumado es, ahí consumó la vida eterna para usted. Usted no puede, por ningún motivo, judicialmente, por sus pecados, ser condenado al infierno. No puede. No puede serle quitada su vida.
Pero si usted no cree lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para poder consumarle a usted la inimputabilidad penal, el perdón penal de todos sus pecados, entonces usted invalida lo que Cristo hizo por usted. Lo invalida por no creerlo. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. O sea que la condena penal hoy en día no es por cometer pecados, no porque los pecados nuestros ya fueron todos pagados por Cristo en la cruz, los que cometeremos hasta que nos muramos físicamente. Entonces lo que hoy condena es no creer que ya Cristo nos salvó. Que la persona no sepa dónde va después de morir. Eso lo condena porque eso es prueba suficiente para juzgar a la persona que no ha creído que ya Cristo nos dio la vida eterna. Entonces, Marcos 16, 16, Cristo, diciéndolo en primera persona, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahora Cristo en Juan 3, 18, el que en él cree, y Cristo está hablando acerca de sí mismo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido condenado ya? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna a vuestras almas. Bueno, ¿y cómo la consumó? Acá, en la cruz, cuando murió por nuestros pecados. Murió la muerte de nuestras almas. Lo que pasa es que Él volvió a la vida. Por eso que Él sabía que estaba todo consumado antes de que le fuese quitada la vida al cuerpo. Ahora, a mí un día me fue quitada la vida del espíritu por pecar. Muerte de mi espíritu. Estando muerto espiritualmente, con mi alma viva, yo oí el Evangelio. También oí acerca de cómo estamos nosotros ante Dios, aquí en la tierra. Espiritualmente, muerto. Así estaba yo, muerto espiritualmente, lo reconocí. Con mi alma viva, pero condenada a morir, porque yo había pecado. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, arrepentimiento es reconocimiento del estado espiritual, judicial y moral. Reconocí que jamás, estando mi alma viviendo en el cuerpo, jamás podré nunca más pecar. Yo me reconocí así. Arrepentimiento para salvación, cuya palabra es metanoia en griego, es el idioma antiguo griego con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, y el significado significa cambio radical en la manera de autopercibirse, espiritual, judicial y moralmente ante Dios. Porque las personas cuando nacen en este mundo, ellos tienen pensamientos totalmente contrarios a su condición en la que están. Piensan que no existe el infierno, que Dios es puro amor, que le va a perdonar todas las cosas, que no tienen para qué ellos ser objeto de alguna salvación, porque ellos no están condenados a la muerte de sus almas, según ellos. La gente dice, ¿por qué Dios tendría que condenar mi alma al infierno si yo no le he hecho mal a nadie? Yo no. Entonces, todos esos pensamientos hay que cambiarlos. Metanoia es cambio de pensamiento, cambio de mente, cambio en la manera de autopercibirse. Porque el hombre está espiritualmente muerto, con su alma viva, pero condenado a morir, y está corrompido moralmente. Jamás podrá nunca más pecar. Nunca jamás podrá nunca más pecar. En Eclesiastés 7:20, hablando de personas justas, que han sido declarados justos por su fe en el Evangelio, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no por tu conducta moral, porque tú vas a ser un pecador hasta que te mueras. Tú no puedes ser justificado por tus conductas morales, porque tú cumples la ley, porque tú guardas los mandamientos, no. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, porque no podemos cumplir la ley. No podemos cumplirla. Cumplir la ley es nunca infringir ningún punto. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Basta que el ser humano toda su vida se mantenga cumpliendo todos los mandamientos. Ser súper bueno, ayudar al pobre, ser misericordioso, darle un vaso de agua al sediento, siempre darle comida al hambriento, ir a ver gente al hospital, portarse bien, tenerse el cielo ganado, y en un momento cometió un solo pecado de pensamiento. Le vino un mal pensamiento. Para Dios infringió toda su ley, no la cumplió. Santiago capítulo 2 versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley de los mandamientos de Dios y ofendiere en un punto, para Dios se ha hecho culpable de todo. O sea, la persona sigue siendo ante los ojos de Dios un fornicario, adúltero, que se echa con varones, idólatra, borracho. Sigue siendo un injusto. Sigue siendo un injusto.
Y dice en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los maldicientes, no heredarán el reino de Dios. Entonces, una persona dirá, es que yo no soy un maldiciente, no soy un borracho, sí, pero un día tuviste un mal pensamiento. Pecaste de pensamiento. Te enojaste contra tu prójimo. Miraste un día a la mujer que no es tu mujer, codiciaste su hermosura y para Dios adulteraste. Y no solamente adulteraste, infringiste todos sus mandamientos. Para Dios sigue siendo el injusto, con las características propias de todo injusto. Un adúltero, fornicario, borracho, maldiciente. La ley no fue dada para que tú, intentando cumplirla o no infringirla, te mantuvieras apto para ir al cielo, que no perdieras la salvación. No, la ley fue dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también para guiar al alma pecadora, y por lo tanto ya está condenada, guiarla a Cristo. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, y no por las obras de la ley. Porque fuera de Cristo, como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Salvación de que al alma le sea quitada la vida, del desamparo eterno, el infierno, el juicio ante el gran trono blanco, el lago de fuego. Fuera de Cristo en ningún otro. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de que a nuestras almas les sea quitada la vida, de la muerte del alma. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Fuera de Cristo, en ningún otro. Juan 10:9, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, de que le sea quitada la vida al alma. Un día a mí me fue quitada la vida al espíritu, muerte espiritual. Pero un día, estando muerto espiritualmente, oí la condición en la que yo estaba. Y en mí ocurrió metanoia, la reconocí. Reconocí que espiritualmente estaba muerto y que necesitaba que Dios me volviera a la vida espiritual, nacer de nuevo. Tal como el Señor se lo dijo a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. O sea, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar. No puede entrar. Ahora, me reconocí moralmente absolutamente corrompido, porque entendí que yo no puedo evitar un mal pensamiento. El ser humano también peca de pensamiento. Mateo 5:19, Cristo, hablando en primera persona, porque del corazón salen los malos pensamientos. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las fornicaciones, las blasfemias, las difamaciones. Mateo 15:19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Cristo hablando en primera persona. Para Dios, un pecado de pensamiento es tan condenable con la muerte del alma como un pecado de hecho. Por eso Cristo dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, le surge un pecado de su alma, de pensamiento, ya adulteró con ella en su corazón. Y al adulterar, para Dios es no solamente un adúltero, es un fornicario, un borracho que se echa con varones, idólatra, estafador, sigue siendo un injusto. Y el injusto es justificado creyendo con toda su alma que cuando Cristo en la cruz fue cargado con todos los pecados que yo los cometeré hasta que me muera, para Él entrar en muerte de su alma y luego volver a tomar su vida, danos la salvación de nuestras almas. Que nuestras almas ya no nos fuese quitada la vida, a nuestras almas. Entonces cuando yo oí ya acerca de mi condición en la que estaba, es decir, arrepentimiento, metanoia, reconocí mi estado espiritual, reconocí mi estado judicial, reconocí mi estado moral, espiritualmente muerto, necesitado de que Dios me haga nacer de nuevo. Lo reconocí aquí. Judicialmente mi alma condenada irremediablemente a la muerte. Irremediablemente desde el punto de vista de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, desde el punto de vista humano.
y moralmente corrompido. Me reconocí, cambio radical en la manera de autopercibirme. Aquí, metanoia, ocurrió el arrepentimiento en mí. Y creí que en la cruz, hace 2000 años, Cristo me sustituyó el alma, mi alma mía. Él puso la vida de su alma para entrar en muerte por causa de nuestros pecados que le fueron cargados a su cuerpo, los pecados de nuestras almas, porque son nuestras almas las que pecan y son nuestras almas las que quedan condenadas a la muerte por cometer pecados. El alma que pecare esa morirá. Y la salvación que Cristo consumó para mi alma y para el alma de usted fue por una completa sustitución. Substitution. 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 Sustitución. Entonces, cuando Cristo entró en muerte, mi alma, bueno, por mis pecados, entró en muerte de su alma, por mis pecados, los pecados de mi alma, ahora mi alma no puede nunca más entrar en muerte, ir a la muerte, porque el que entró en muerte de su alma fue el alma de Cristo. Lo que pasa es que Cristo la volvió a tomar. Entonces ahora, cuando yo me arrepentí y creí con fe en el Evangelio, en lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para darle inimputabilidad penal a mi alma, inmortalidad, que no se pueda matar mi alma, que mi alma queda inmortal, no hay nada que la pueda matar, eso es vida eterna para el alma, eso es lo que Cristo nos prometió, vida eterna. Entonces cuando yo la creí, esa vida eterna que Cristo logró para mí en la cruz, yo entré, pasé de muerte a vida, Dios me hizo pasar de muerte a vida, entonces me hizo nacer de nuevo mi espíritu, recobré la vida espiritual. Ahora yo estoy aquí. Mi nombre es Ulises Astudillo. Yo estoy aquí. Mi alma está viva, mi espíritu está vivo y mi cuerpo vivo. Pero un día a mi espíritu le fue quitada la vida. O sea, Cristo no vino a impedir que a mi espíritu le fuese quitada la vida. No vino a eso Cristo. Porque a mi espíritu le fue quitada la vida. Y yo un día nací de nuevo. Cristo no vino a impedir que le fuese quitada la vida a mi cuerpo. Porque yo un día... Si es que Cristo no viene a arrebatar la iglesia, mi cuerpo le va a ser quitada la vida. Va a morir mi cuerpo. ¿A qué vino Cristo entonces? A impedirle a mi alma que le fuese quitada la vida. Que en ningún momento a mi alma le fuese quitada la vida. Vida eterna para mi alma. Inmortalidad. Que mi alma nunca más sea condenada a la muerte. Que no haya muerte para mi alma. Y mi alma ahora peca, mata, roba, fornica y no puede ser condenada a la muerte. Porque Dios le ha dado a mi alma inimputabilidad penal. No hay pecado que yo cometa que lo tenga que pagar penalmente. ¿Cómo se paga el pecado penalmente? Con la muerte del alma. Eso ya no va más para mí. Entonces, nuestros pecados, our sins, no existen más. No longer exist. Penalmente, criminally. No existen más. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Well, because Christ died for our sins. Because Christ died for our sins. And so he said that everything else is religion. That's the truth. Todo lo demás es religión. Todo lo demás que tú tienes que hacer, dejar la tibieza, perseverar, guardar santidad, todo eso es religión. Intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. ¿Ya? Entonces nuestros pecados penalmente para Dios no existen más. Si no lo crees, entonces invalidas todo, lo invalidas. Si tú no crees que Cristo es el Salvador de tu alma, que le ha dado inimputabilidad penal a tu alma, que cumplió lo que Cristo nos prometió antes de ir a la cruz, vida eterna, entonces tú lo invalidas todo. En Juan 8:24, Cristo advierte a la gente que no creen que Él es el Salvador de nuestras almas, que nos ha dado vida eterna. Vida eterna es inimputabilidad penal. Que no hay pecado que yo cometa en esta vida que lo tenga que pagar el pecado penalmente. ¿Cómo se paga el pecado penalmente? Con la muerte del alma. Que le sea quitada la vida al alma, que le sea quitada el amparo para siempre. No, ya no. Si tú no lo crees, entonces invalidas todo lo que hizo Cristo por ti. Juan 8:24. Advertencia de Cristo contra la gente que no creen en Él. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Salvador de tu alma, el que te di vida eterna, inimputabilidad penal, que no hay pecado que tú lo cometas en tu vida, que lo tengas que pagar con la muerte del alma, que le sea quitada la vida a tu alma, porque a mí me fue quitada la vida a mi alma por causa de tus pecados,
No los puedes tú pagar de nuevo con que le sea quitada la vida a tu alma. Tu alma jamás le será quitada la vida porque tiene vida eterna. Yo te la entregué en la cruz. Si no creéis que yo soy aquel que le di vida eterna a tu alma, si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Cristo tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, más sencillamente hablando, o todos y cada uno de los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, usted los pagará aquí, en el juicio ante el gran trono blanco, y los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma, lago de fuego, o ahora, antes de que su cuerpo muera. Ahora, usted cree con toda su alma, con fe, que yo en la cruz se los pagué todos penalmente a usted, y que usted no los tiene que pagar penalmente, que cuando se muera va al cielo, es inimputable penalmente. O todos los pecados que usted lo va a cometer toda su vida, los pagará usted en el lago de fuego, o ahora cree que todos los pecados suyos, ya se los pagó Cristo en la cruz hace 2000 años. Y por eso usted tiene vida eterna, inimputabilidad penal, que al morir 100% al cielo. Que no hay pecado que usted cometa en esta vida que le condene su alma a la muerte, que le sea quitada la vida a su alma. A mí me fue quitada la vida al espíritu, pero nací de nuevo. Ahora si me es quitada la vida a mi cuerpo, morirá mi cuerpo, pero nunca le será quitada la vida a mi alma. La gente que nunca se arrepienten, metanoia, y no creen con fe en el Evangelio, un día le fue quitada la vida a su espíritu, como me fue quitada la vida al espíritu mío. Y permanecen así, indiferentes a Cristo y a sus dos demandas para salvación. Marcos 1:15, arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio, fe en el Evangelio, fe con toda el alma. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio, mampiteste evangelio. Creed que Cristo en la cruz del Calvario le ha dado vida eterna a tu alma cuando murió en vez de tu alma. Cristo murió la muerte de su alma en vez de tu alma por causa de tus pecados. Creedlo con fe, con todo el corazón. Pero la gente se mantiene indiferente a estas dos demandas del Señor y sigue muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Cristo dijo a uno que le quería seguir, deja que los muertos espirituales, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos espirituales entierren los cadáveres de sus difuntos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eh? Entonces siguen muertos espirituales. Y un día les sorprende la muerte física. Aquí les quitaba la vida al cuerpo. Ya le fue quitada la vida al espíritu y nunca nació de nuevo. Se mantuvo muerto espiritualmente. Totalmente indiferente a Cristo, su Salvador, y a las dos demandas para la salvación del alma. Entonces se mantuvo espiritualmente muerto. Le fue quitada la vida al espíritu aquí. Nunca nació de nuevo espiritualmente. Nunca nació de nuevo. Ahora le fue quitada la vida al cuerpo. Muerte física. Muerte espiritual, muerte física. Y aquí en este momento es cuando Dios borra el nombre de la persona del libro de la vida. Aquí es borrado. Aquí se mantuvo su nombre inscrito en el libro de la vida. Porque Dios lo estaba esperando para que él entrara. El nombre del libro de la vida se borra una sola vez, no dos veces, una sola vez. Y borrado no se vuelve a inscribir. Dios crea seres vivientes dentro del vientre materno, espiritualmente vivos, el alma viva y el cuerpo en gestación, con vida. No crea muertos espirituales, crea vivos. Y cuando el ser humano entra en muerte espiritual, muere y está en el camino ancho, no le es borrado su nombre del libro de la vida, porque Dios lo está esperando. Más cuando él muere físicamente, aquí la persona sella eternamente el destino de su alma. Ya no hay vuelta atrás. Y aquí su nombre es borrado del libro de la vida. Es por eso que, hablándole a la iglesia, el Señor, cada vez que termina su mensaje a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia de Esmirna, o a la iglesia de Pérgamo, o la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia, la de Odisea, siempre se reserva unas palabras al final para hablarles a personas que no son su iglesia, que no han vencido la muerte. Y el Espíritu de Cristo dice,
El que tiene oído, de entre ustedes que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre ustedes que no son mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere de ustedes que no han vencido la muerte, porque todavía sus almas están condenadas a la muerte, ya no le borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, cuando una persona entra con Cristo, tiene vida eterna. No le puede ser borrado el nombre de la vida, pues si tiene vida eterna. Aquí venció la muerte la persona, porque con Cristo venció la muerte. En Efesios 6 dice, quien nos resucitó Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Ya para Cristo ya no estamos resucitados con Él. En Colosenses capítulo 3, el apóstol dice a los creyentes, a la iglesia, a los creyentes en el Evangelio con fe, ¿ya? Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en los cielos. O sea, para el Señor nosotros ya estamos en el cielo ya. Es cosa de tiempo, ¿ya? ¿Quién nos resucitó? Efesios capítulo 2, versículo 6. Quien nos resucitó y nos hizo sentar con Él juntamente en los lugares celestiales. Ya es un hecho ya. Ya para Dios es un hecho ya. Lo que pasa es que estamos viviendo en el pasado nosotros, en la forma de omnisciencia que tiene Dios. Nosotros estamos viviendo en el pasado, porque para Dios, nosotros en el presente continuo ya estamos resucitados en el cielo. Hemos vencido la muerte. Somos más que vencedores de la muerte por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, dice el apóstol. Entonces, nosotros jamás a un salvado, el Señor le va a borrar su nombre del libro de la vida porque nosotros vencimos con Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Cristo resucitó entre los muertos, nosotros co-resucitamos con Él. Y de hecho estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y como dice Colosenses 3, versículo 1, 2 y 3. Entonces, ya nosotros vencimos. Es imposible que nos sea borrado el libro de la vida. Ya vencimos la muerte. ¿Quiénes no han vencido? Los que no han sido salvos de sus almas ser condenadas a la muerte por sus pecados.